Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hacer la evaluación completa de la Copa Oro que ha disputado nuestra selecta femenina en este año 2024, comenzando desde la fase de repechaje, es decir, desde el partido contra Guatemala hasta el cierre de nuestra participación ante la selección de Paraguay. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios para abrir el debate futbolístico. Dicho eso, vamos a arrancar entonces con lo más concreto, evidentemente, que son los resultados que tuvo la selección nacional a partir de arrancar esta Copa Oro. Como ya lo saben, la fase preliminar o la fase de repechaje se disputó unos días antes de arrancar la competición, en donde se definieron los últimos boletos para el torneo. En dicha fase estuvo El Salvador, gracias a que ganó su grupo en la Liga de Naciones B, y por eso le correspondía jugar contra la selección de Guatemala. Ante esto, bueno, El Salvador sacó el resultado que necesitaba, ganó 3-1, hat-trick de Brenda Serén, que nos metió en la Copa Oro. Es decir que el paréntesis que he puesto al lado de cada selección rival es el número o la posición en ranking FIFA en la que se encuentran actualmente. Esto porque creo que es necesario y le da hasta cierto punto sentido a cada resultado que obtuvimos. Ahora mismo la selección nacional de El Salvador está en el puesto 103 del ranking. Enfrentamos a Guatemala, la 80 del ranking FIFA. Ya saben que se actualizó por última vez el ranking en diciembre y se volverá a hacer hasta el mes de marzo. Es evidente que ha habido cambios desde entonces, pero bueno, lo digo por lo menos para que tengamos esa referencia de FIFA. El Salvador ganó 3-1 a Guatemala con el triplete de Brenda Serén en un partido que es verdad que tuvo sus aspectos, digamos, no tan brillantes. No fue el partido más lúcido del Salvador, sin embargo, nuestra fortaleza que habíamos mostrado a lo largo de la eliminatoria en Liga de Naciones, es decir, controlar las áreas, por una parte adelante con Brenda Serén, que estuvo espectacular, y atrás con Idalia Serrano, que fue un cerrojo para nuestra selección y evitó, cuando íbamos ganando 2-0, que Guatemala se pudiese meter antes en el partido. Juego que en sí, como digo, creo que sobre todo la primera parte controlamos, el segundo tiempo se nos complicó un poquito más, pero que cerramos con la contundencia necesaria para lograr clasificar a la Copa de Oro. Ya en fase de grupos fuimos enfrentando, entre comillas, del rival más fuerte al rival más débil que había en el grupo, siendo que todas eran selecciones con mucha más experiencia que la nuestra de El Salvador y que por obviedad tenían ventaja sobre el azul y blanco. El primer rival fue Canadá, rankeada número 10 en el mundo y que ya sabemos que es subcampeón actual de la CONCACAF, del último campeonato de CONCACAF que se hizo, no Copa Oro, sino la clasificación hacia el Mundial y Juegos Olímpicos. Ganó los Juegos Olímpicos anteriores de Tokio 2020, está clasificado clasificada para los de París 2024, jugó el Mundial, entonces era una rival top, de lo mejor que se podía encontrar no solo en CONCACAF sino a nivel mundial, y me pareció un resultado lógico con un dominio total del cuadro canadiense. El Salvador pudo mostrar muy poquitas virtudes, y aunque es verdad que se tuvo la valentía de plantear un partido, de ir a presionar hacia arriba a la selección canadiense, pero el hasta cierto punto nerviosismo entendible de nuestras jugadoras provocó que no pudiésemos sacar el resultado y que poco a poco Canadá se fuese haciendo dominador del partido. Creo que el segundo tiempo es un poco injusto porque El Salvador defiende un poquito mejor, pero claro, el talento colectivo y talento individual que tenía Canadá era superior y lo terminó demostrando en el campo. Posteriormente enfrentamos a la selección 43 del mundo, a Costa Rica, una selección de CONCACAF a la cual nunca habíamos podido derrotar. Sigue la maternidad de momento de la selección tica sobre la selecta, pero creo que fue un partido más equilibrado, donde encontramos algunos momentos para poder meternos en el partido, donde pudimos hasta cierto punto, creo, jugar de tú a tú con la selección costarricense, generamos un poquito más de oportunidades. Sí quedaba la sensación de que nos seguía haciendo falta algo, pero atrás estuvimos un poquito más seguros, a pesar de que las mismas debilidades nos hacían daño en el segundo partido. Victoria consecuente y también me parece lógica de Costa Rica, que fue mejor en líneas generales.
en el partido y que incluso pudo haber marcado algún que otro gol más, quizás un tercero. Finalmente, El Salvador cerró contra la selección de Paraguay. Las guaraníes son la número 50 en el mundo actualmente y fue el partido más parejo de todos. Es verdad que arranca el encuentro con un gol en contra, quizás hasta cierto punto evitable, pero bueno, reacciona bien el equipo dirigido por Eric Acuña de ese golpe. En la segunda parte toma la iniciativa, toma el control del partido, muestra su mejor cara, incluyendo aquí el partido contra Guatemala. Me parecen los mejores minutos de la selección por el nivel del rival al que estábamos enfrentando y por la capacidad de dominio que tuvimos en esa fase del partido. Tanto fue así que se le da la vuelta al encuentro contra la selección sudamericana, pero lastimosamente pesó la experiencia y las guaraníes le dan la vuelta con el doblete de Jessica Martínez, que terminó anotando los 3 goles en esa noche contra El Salvador, pero que dejó la sensación que sí éramos capaces de competir y que cada resultado, y esto yo siempre lo digo, debe medirse con su justa medida. El partido contra Guatemala sirvió para entender que estamos justo en ese escalón intermedio entre el segundo y tercer nivel de CONCACAF, que es bueno, me parece que demuestra un crecimiento muy positivo. Contra Canadá, entender que estos rivales top siguen muy por encima de nosotros, pero sirven para aprender, son un aprendizaje y experiencia muy importantes. Contra Costa Rica, notar que el segundo nivel todavía está alto, que es verdad, se han acortado las distancias, pero existe todavía un margen importante y representativo por el que selecciones como Costa Rica son mejores que la de El Salvador actualmente. Por algo Costa Rica fue una selección mundialista. Y luego lo de Paraguay, una selección que no está tan desarrollada como las otras dos que enfrentamos, que sí está en ese segundo escalón de competitividad de la CONMEBOL, pero que creo está más afianzada o más cercana a nuestro nivel, y se notó porque pudimos estar en el partido mucho más metidas de lo que se estuvo en los anteriores juegos. Ahora, volviendo a puntos más generales, o yendo a puntos más generales, ¿qué puntos positivos tuvimos de la selección? El juego asociativo. Es verdad que contra Canadá y Costa Rica se mostró poco. Cuando se pudo mostrar sí que dejó buenas sensaciones, pero sobre todo contra Paraguay. Contra Paraguay se dejó la imagen de que cuando El Salvador puede sumar pases, cuando puede avanzar con coherencia, o que no necesariamente el juego directo es el recurso A, sino que te sirve como un plan B o un intermedio entre los dos, El Salvador se ve muy bien porque tiene jugadoras que saben tocar la pelota de muy buen pie, que tienen calidad para progresar y que en los últimos metros son dañinas. Este crecimiento que hubo en El Salvador, fortalecido me parece en el centro del campo, para mí se da en gran medida lo que vimos en el tercer partido de Sam Fisher, que Eric Acuña le había colocado como delantera en los anteriores 3 partidos. No se había notado cómoda y aunque fue creciendo en cada uno de esos encuentros, pero no terminaba por brillar. Aquí sí que Sam Fisher contra Paraguay lució, le dio la salida que necesitaba El Salvador, oxigenó el juego muchos momentos, progresó con pase en vez de pelotazo, que era algo que necesitaba El Salvador, ¿sí? Marcar un poquito mejor los caminos, cómo había que avanzarlos hacia la portería rival, y ahí Fisher fue sinceramente muy clave. Y creo que como punto positivo también, lo ha dicho Eric Acuña, que se le ha criticado un poquito, entiendo por qué, pero creo que no es tampoco una mentira lo que él está diciendo, que hay una oportunidad de mejora en el 11, y creo que en el último partido lo vimos. No podemos asegurar que jugadoras como Priscila Ortiz, como Victoria Mesa, que no tuvieron minutos en ese último juego. Victoria estaba lesionada, yo lo sé, no llegó muy bien a la Copa Oro en cuanto a términos físicos, y por eso le costó también el torneo. Lo de Pri puede ser porque Eric Acuña haya querido ver a Basti como titular, que creo que en los otros partidos le aportó en el momento que tuvo que ingresar desde el banquillo. Pero sí que, y esto ya lo habíamos hablado, a mí me parece que El Salvador tiene puntos de mejora. ¿Cuáles son esos puntos de mejora? La zona de las centrales es una. A mí me gusta Priscila, me gusta Laili, creo que son una pareja de centrales muy aguerrida, muy de roce, muy de nunca achicarse para ir a cualquier balón, pero le hacía falta un poco de orden que le vi un puntito más acertado con Basti Delgado en la defensa. No sé si es Basti y si el Laili queda y Priscila tiene que salir, pero sí que creo que darle un poquito más de orden para quitarle hasta cierto punto
esas revoluciones pasadas que a veces tenían las dos centrales para salir y romper su posición, incluso en momentos donde no tocaba, creo que se puede mejorar. Siendo, y vuelvo a decirlo, que esto es una autocrítica o una crítica constructiva. No estoy queriendo decir que una jugadora es mala ni nada por el estilo, porque por algo las 23 que estuvieron en la Copa Oro, pues por algo estuvieron, ¿no? Erika Acuña sabe por qué las eligió. Y luego el centro del campo, pero creo que el centro del campo era porque no habíamos visto a Fisher. Creo que a la larga, bueno, a la larga no, en el medio plazo vamos a ver un 4-3-3 más que el 4-4-2 que vimos en esta Copa Oro, con Chirino, Victoria Mesa y Sam Fisher. Y adelante tendrá que escoger el mejor tridente Erika Acuña, aunque me imagino por dónde puede ir el asunto. Creo que esos son las dos zonas más mejorables para la selección nacional. Alguien mencionó lo de la portera, y aunque creo que sí, que tal vez hay margen de mejora, bueno, tal vez no, seguro hay margen de mejora en la portería, tampoco creo que sea ahorita mismo la principal necesidad de la selección. Así como hubo puntos positivos, también hay que hablar de los puntos negativos. No todo fue color de rosa. El miedo escénico. Es verdad que se jugó en un corto, vamos a decir relativamente corto, un periodo relativamente corto. Se jugó Juegos Centroamericanos y también se jugaron la Liga de Naciones B. Pero creo que este escenario era totalmente nuevo. Una competición de peso con selecciones top mundiales, con jugadores que militan en las mejores ligas del mundo, muchas de ellas en Europa, que son ganadoras de torneos internacionales, que son selecciones mundialistas. Obviamente era otra cosa, y creo que era lógico, no por eso significa que esté bien del todo, pero es lógico, creo que se puede justificar hasta cierto punto que las chicas, algunas de ellas, no pudiesen desarrollar su mejor fútbol porque el escenario les superó en primera instancia. Es evidente que ya no tendrá que pasar para las siguientes ocasiones, pero el primer partido sobre todo se penalizó esa novatez y inexperiencia de ser la chica nueva de la clase, y un poco, bueno, te agarran de patito en ese sentido. Los balones a la espalda de la defensa. Este me pareció un punto negativo durante todo el torneo, porque tanto Canadá como Costa Rica, sobre todo la selección canadiense, explotaron este aspecto, pero totalmente. El primer tiempo de la selección de Canadá contra nosotros nos barren por todos esos balones que lograron filtrar a la espalda de nuestra defensa, y que 3 de hecho desembocan en goles. Contra Costa Rica los 2 goles vienen por la misma vía, por esos trazos filtrados siempre a la espalda de nuestras defensoras, que terminan tomando las mal paradas, y por eso la selección encaja. Es algo que creo que se va a corregir, es algo que creo que el orden posicional también le generará a la selección mayor control sobre este tipo de jugadas, pero bueno, en esta Copa Oro lastimosamente lo sufrimos. Y luego lo que ya hablábamos, la experiencia para enfrentar esta clase de partidos. ¿Cómo se gana esa experiencia? Jugando. Y para ganar experiencia jugando se tiene que disputar partidos contra las mejores selecciones del mundo, en este caso por lo menos de nuestra área de CONCACAF, y así ha sido. Tener de rivales a Canadá, Costa Rica y Paraguay me parece un enorme aprendizaje de cara a lo que se viene, que es más importante incluso para la selección. Las mejores jugadoras, a mi juicio, del campeonato en clave El Salvador. Brenda Serén. No me cabe duda que la bicha del Atlas fue la MVP de nuestro torneo, por el hat-trick que nos mete a Copa Oro directamente, porque contra Canadá y contra Costa Rica fue el mayor síntoma de peligro que tuvo El Salvador, y porque contra la selección de Paraguay se combinó bien con Samaria Gómez, se encontró también a Amber Marinero, y gracias a eso pudieron generar oportunidades de peligro. Creo que por actitud, por agilidad, por ser escurridiza, Brenda Serén diría que tuvo un torneo más que aceptable. Ya con el partido de Guatemala le pondría un 7-5 a su torneo, quizás incluso hasta 8, me quedaría corto con el 7-5. Andrea Amaya, debo admitir que lo de Andrea me ha sorprendido. Creo que es una lateral con muy buen timing para recuperar pelotas, que luego tiene buena salida del balón, autosuficiente como para hacer una vía de escape cuando no se puede acumular demasiados pases,
que tiene un buen pie para mandar centros. Me pareció muy interesante e inicia la jugada del segundo gol con el que hasta ese momento le estábamos remontando a Paraguay. Creo que fue un buen torneo de menos a más lo de Andrea Amaya. Y me quedo con Idalia Serrano porque en ese partido contra Guatemala y contra Canadá creo que es, si no la mejor, bueno, entre Guatemala la verdad es que la actuación de Brenda Serén fue superlativa, pero ya que en esos dos partidos no bajó del top 2 de la selección. Contra Guatemala nos compró mucho tiempo para no estar en problemados y que el partido se pudiese quizás definir desde otra vía. Y contra Canadá la verdad es que evita que el partido hubiese tenido más goles en contra. Luego tiene un par de tapadas también en los siguientes partidos que obviamente son destacables. Menciones especiales: Elaili Hernández. He de decir que de las dos centrales Elaili fue la que me gustó más. No creo que haya sido coincidencia en ese sentido que Elaili sí haya jugado el último partido y no Priscila Ortiz. Vuelvo a insistir que no por esto digo que Priscila debe de salir del 11, pero sí que en general el torneo de Elaili me gustó más. Más concentrada, recuperando más balones, líder en el último partido de la defensa. Fue muy interesante. Sam Fisher. Yo sé que Sam Fisher, y muchos no estarán de acuerdo, a pesar de que solo es una mención especial, a Sam Fisher la coloco por su partido que fue espectacular contra Paraguay. Lo demás es verdad que se le notó muy incómoda, que no aportó demasiado a la selección, pero es que jugó fuera de posición. Entonces no creo que debamos de ser tan estrictos o rudos en el análisis de Sam Fisher, entendiendo ese contexto que evidentemente es importante. Y finalmente Isabela Recinos. Si bien solo jugó de titular el último partido, irónicamente fue el último partido donde menos me gustó, pero luego me gustó como pieza de rotación que le daba un puntito más de energía a la selección, que en el centro del campo recuperaba bastantes balones, que tenía los suficientes pulmones luego para ir hacia adelante y atacar. Es una muy buena pieza de rotación, como me lo parecieron Dania Gutiérrez o Jacqueline Velázquez. Creo que en ese aspecto la rotación de la selección también se ha visto mejorada, y por eso es que en muchos momentos quienes entraban desde el banquillo sí que le pudieron sumar a la selección. Vamos a finalizar con las conclusiones. Esto ya lo decía, estamos en el escalón intermedio entre el tercer y el segundo nivel. Esto yo lo vengo diciendo desde hace mucho y lo reafirmó Erika Acuña en la última conferencia de prensa post el partido contra Paraguay. ¿Cómo denotamos eso? Porque en la Liga de Naciones B fuimos dominantes en absoluto contra Guatemala, aunque con algunos problemitas, no tantos, pero un par de problemitas, pero se fue contundente y se ganó justamente el partido. Pero ya cuando te enfrentaste a lo mejor que puede ofrecer el área de CONCACAF o en general el continente americano, creo que se notó que todavía nos hace falta para competir en ese nivel. No obstante, y esto yo lo pongo como reflexión, el torneo tuvo 12 selecciones. Bueno, tiene porque no ha terminado. 4 de ellas eran sudamericanas. 2 ya estaban clasificadas a la Copa Oro, Estados Unidos y Canadá. Es decir que El Salvador ganó uno de los 6 boletos. Solo la mitad de los boletos estaban pendientes y El Salvador ganó uno de ellos. Creo, ante esto es fácil decir, El Salvador está entre los mejores 8 de CONCACAF. No creo que 8, porque aquí hay selecciones que no se metieron, pero que tienen mucha experiencia, como Jamaica o Haití, que quizás nos pueden llevar uno o medio pasito por delante de nosotros. Pero ya englobando todo e imaginando que en las próximas ediciones la Copa Oro puede ser solo con selecciones de CONCACAF, para mí El Salvador ha llegado hasta ese, por lo menos, merecerse llamarse entre los 12 mejores de la CONCACAF. Creo que las chicas, el cuerpo técnico, han trabajado lo suficiente para ello y están ahí. Por algo han clasificado en una Copa Oro donde había muy pocos boletos en disputa. Es el momento de desarrollar desde adentro, es decir, nuestra liga. Está bien, la Liga de Naciones fue muy buena, se tocó metal en los Juegos Centroamericanos, se disputó la primera Copa Oro de la historia, la selección ha crecido, perfecto, pero esto solo va a ser un espejismo si a la liga no se le da el protagonismo y reconocimiento que se merece. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las chicas juegan en horarios impropios? Y es así, que no se les da importancia como los equipos masculinos, que los salarios son pero risibles en algunos sentidos, que no se les da el equipamiento deportivo necesario para jugar, que muchas veces tienen que jugar en canchas alternas porque ni siquiera se les da el estadio principal para que puedan desarrollar sus partidos, y las tantas cosas que hemos escuchado en el fútbol femenino.
Y ahora que ya vimos que se ha trabajado bien, que ese proyecto de 3 años que se impuso con Diego Enríquez, que lo ha manejado Eric Acuña y que lo han establecido entre cuerpo técnico y jugadoras hasta el momento, que va bien encaminado, entonces no hay que permitir que se estanque como el fútbol masculino. Si ahora mismo se puede ayudar a desarrollar, hay que hacerlo. Marta Cox, seleccionada panameña, dijo que no veía un cambio en su liga, la Liga de Panamá, después del Mundial, y que eso era preocupante. De la liga se tiene que nutrir la selección. Por supuesto que hay jugadoras que están en el extranjero, y en nuestro caso el proceso de scout que sirve para sumar a otras futbolistas. Pero si desde nuestra liga no se va gestionando bien el talento que tenemos, esto será una generación muy buena, pero efímera. Y en cuanto se acabe, volveremos a tener una selección que no tiene escalones competitivos suficientes para jugar en este nivel. Y finalmente hay que mejorar en base a la experiencia del torneo. Ahora sí que ya son 3 torneos de los cuales Eric Acuña se puede agarrar para decir: estas son las jugadoras que cumplen con el nivel. Juegos Centroamericanos, Liga de Naciones y Copa Oro. Ahí ya hay una cantidad de partidos decentes para entender dónde están los márgenes de mejora, qué jugadoras ya pudieron pasar ese proceso psicológico difícil de enfrentar torneos como este y quienes están listas para dar el siguiente paso. En Juegos Centroamericanos, si no estoy equivocado, se disputaron 5 partidos. En la Liga de Naciones se disputaron 6 partidos y ahora son 4, es decir, 15 partidos, que creo que ya son una buena cantidad representativa para que Eric Acuña vaya sacando esas conclusiones. Este es el análisis que hemos hecho de la Copa Oro que ha jugado nuestra selección femenina. Quiero felicitarlas. Personalmente me ha parecido que, aunque los resultados no acompañaron, ha sido una buena actuación, teniendo en cuenta que es el primer gran torneo que disputa la selecta femenina. Espero que les haya gustado. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta semana tenemos más contenido todavía. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.